La batalla de Mateo Vargas en el tribunal. El sol de la mañana se filtraba a través de las altas ventanas del tribunal, proyectando sombras largas sobre los bancos de madera pulida que crujían bajo el peso de los espectadores. La sala estaba abarrotada, el aire cargado de murmullos y expectación. Los presentes, desde periodistas hasta curiosos locales, se acomodaban ansiosos, susurrando teorías sobre el caso que estaba a punto de desarrollarse. Nadie imaginaba que estaban a punto de presenciar un espectáculo que cambiaría su percepción del sistema judicial para siempre. En el centro de la sala, un joven de 22 años, Mateo Vargas, permanecía de pie, enfrentando al estrado con una calma que contrastaba con la tensión del ambiente. Acusado de hurto y obstrucción a la justicia, Mateo era el blanco de todas las miradas, no por la complejidad del caso, sino por la actitud desdeñosa del juez Álvaro Mendoza y la confianza arrogante de la fiscal Clara Fuentes. Para ellos, Mateo era solo un nombre más en una pila de expedientes, un joven destinado a ser condenado con facilidad. Pero no sabían quién era realmente Mateo Vargas. Mateo había crecido en un barrio humilde en las afueras de la ciudad, un lugar donde las oportunidades eran escasas y las esperanzas aún más raras. Hijo de una madre soltera, Elena Vargas, quien trabajaba largas horas como costurera para mantener a sus 2 hijos. Mateo aprendió desde pequeño el valor del esfuerzo y la resiliencia. Su madre le repetía siempre: el mundo no te regala nada, Mateo. Si quieres algo, tienes que tomarlo con inteligencia. Y eso hizo. A los 12 años, mientras sus amigos jugaban en las calles, Mateo pasaba horas en la biblioteca pública, devorando libros de derecho que encontraba en los estantes polvorientos. No tenía acceso a escuelas prestigiosas ni a mentores influyentes, pero tenía una mente aguda y una determinación inquebrantable. Estudiaba leyes, memorizaba códigos penales, analizaba casos famosos y desentrañaba las tácticas que los fiscales usaban para asegurar condenas. A los 18 años, él podía citar artículos legales con la precisión de un abogado experimentado. Pero lo que lo hacía diferente no era solo su conocimiento, era su convicción de que el sistema judicial, diseñado para proteger, a menudo, aplastaba a los más vulnerables. Hoy, en ese tribunal, Mateo estaba decidido a demostrarlo. El caso parecía simple a primera vista. Según la acusación, Mateo había sido sorprendido intentando vender un teléfono móvil robado en una tienda de empeños. Cuando la policía lo detuvo, supuestamente se resistió, forcejeando con un oficial antes de ser arrestado. Las pruebas parecían irrefutables. Un testigo, el dueño de la tienda, afirmó haberlo visto con el teléfono y las huellas dactilares de Mateo estaban en el dispositivo. Para el juez Mendoza y la fiscal Fuentes, era un caso cerrado. Otro eslabón en la cadena de condenas rápidas que mantenían el sistema en movimiento. Pero Mateo sabía que las apariencias engañaban. El caso tenía grietas, y él estaba preparado para exponerlas. El juez Mendoza, un hombre de 60 años con una larga carrera marcada por su impaciencia con los acusados, se recostó en su silla y ajustó sus gafas. «Señor Vargas, espero que esto no nos haga perder el tiempo», dijo con un tono que destilaba desdén. La audiencia soltó risitas y la fiscal Fuentes, una mujer de 40 años conocida por su habilidad para cerrar casos con rapidez, sonrió con suficiencia. Mateo, sin embargo, no reaccionó. Sus ojos oscuros recorrieron la sala, analizando cada rostro, los jurados, los reporteros, los curiosos. Sabía que este no era solo su juicio. Era una oportunidad para desafiar un sistema que había visto aplastar a tantas personas como él. La fiscal Fuentes se levantó, su voz resonando con autoridad. «Señoras y señores del jurado, el acusado fue encontrado con un teléfono robado en su posesión. Sus huellas dactilares están en el dispositivo y un testigo confiable lo identificó claramente intentando venderlo. Además, resistió el arresto, lo que demuestra su culpabilidad. Este caso no podría ser más claro». Se giró hacia Mateo con una sonrisa que parecía desafiarlo a responder. «¿Qué tiene que decir en su defensa, señor Vargas?» El tribunal esperaba una respuesta débil, tal vez un intento torpe de su abogada de oficio, una joven recién graduada que parecía abrumada por la presión del caso. Pero entonces Mateo se puso de pie,
su postura erguida y su voz firme. Me representaré a mí mismo, su señoría. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Los murmullos se detuvieron. El juez Mendoza frunció el ceño, claramente sorprendido. ¿Está seguro de lo que dice, joven? La fiscal Fuentes soltó una risa baja, cruzando los brazos como si anticipara un espectáculo divertido. Los espectadores intercambiaban miradas. Incrédulos, un chico de 22 años, sin título ni experiencia formal, enfrentándose solo a un fiscal experimentado y un juez curtido. Parecía en el suicidio legal, pero Mateo no era un novato. Había esperado este momento durante años y ahora el tribunal estaba a punto de descubrirlo. El juez, con un suspiro teatral, permitió que Mateo continuara. Muy bien, señor Vargas, veamos cuánto dura este experimento. Proceda. Mateo asintió, sin mostrar ni un ápice de nerviosismo. Fiscal Fuentes, usted afirmó que el dueño de la tienda me vio intentando vender el teléfono robado. Correcto. Fuentes asintió, con un aire de aburrimiento. Así es, su declaración está en el expediente y es clara como el agua. Mateo dio un paso adelante, su voz tranquila pero afilada. Interesante. ¿Y está ese testigo aquí para ser interrogado? La fiscal frunció el ceño, claramente molesta por la pregunta. Su declaración está documentada. No es necesario que esté presente. Mateo sonrió levemente, un gesto que hizo que varios jurados se inclinaran hacia adelante. Entonces, confiamos en un papel, no en una persona. Y si solicito las grabaciones de las cámaras de seguridad de la tienda de empeños en el momento exacto del supuesto incidente, el tribunal se quedó en silencio. La fiscal Fuentes palideció ligeramente y el juez Mendoza se inclinó hacia adelante, intrigado. ¿Qué intenta probar, señor Vargas? Mateo, con una calma que desarmaba, respondió: quiero demostrar que el testigo no pudo haberme visto en el lugar y momento que afirma, y quiero que el jurado vea la verdad con sus propios ojos. La fiscal intentó objetar, argumentando que las grabaciones no eran esenciales, pero el juez, ahora curioso, la interrumpió. Sin objeciones, fiscal, que se presenten las grabaciones. La audiencia contuvo el aliento y los murmullos comenzaron a extenderse nuevamente. Mientras esperaban las grabaciones, Fuentes intentó recuperar el control. Independientemente de las cámaras, las huellas del acusado están en el teléfono robado. Eso es prueba suficiente de su culpabilidad. Mateo, sin inmutarse, se giró hacia el jurado. ¿Alguna vez han tocado algo que no les pertenece? Un bolígrafo en una oficina, un libro en una librería, el teléfono de un amigo. Eso los convierte en ladrones. Hizo una pausa, dejando que la pregunta resonara. Mis huellas están en el teléfono porque lo toqué. Sí, pero tocar no es robar. ¿Dónde está la prueba de que lo tomé con intención de quedármelo? Los jurados intercambiaban miradas y algunos asintieron ligeramente, atrapados por la lógica de Mateo. Entonces, Mateo dio otro paso. Además, les solicito que se revisen los registros de la tienda donde supuestamente se robó el teléfono. Quiero saber si el dispositivo fue reportado como robado antes o después de mi detención. El juez arqueó una ceja. ¿Qué insinúa, señor Vargas? Mateo miró directamente al juez. ¿Insinuó? Su señoría, y la acusación se apresuró a señalarme como culpable sin verificar los hechos. Si el teléfono no fue reportado como robado hasta después de mi arresto, ¿cómo podían saber que era robado cuando me detuvieron? La sala estalló en murmullos. La fiscal Fuentes, visiblemente nerviosa, revisó sus documentos con rapidez. No tenemos esos registros aquí, su señoría, admitió finalmente, su voz tensa. Mateo sonrió. ¡Qué conveniente! El ambiente en el tribunal cambió por completo cuando llegaron las grabaciones de las cámaras. El ujier las entregó al juez, quien las revisó junto con un técnico que proyectó las imágenes en una pantalla para el jurado. Las grabaciones mostraban la tienda de empeños en el momento del supuesto incidente, pero no había rastro de Mateo en las imágenes. El testigo, el dueño de la tienda, aparecía hablando con otro cliente y en ningún momento se veía a Mateo intentando vender nada. El jurado comenzó a murmurar y la fiscal Fuentes se removió incómoda en su asiento. El juez, ahora claramente impresionado, preguntó: «Fiscal Fuentes, ¿cómo explica esto?» Fuentes intentó improvisar. Las
grabaciones podrían no mostrar todo el contexto. Tal vez el incidente ocurrió fuera del rango de las cámaras, pero su argumento sonaba débil y los jurados lo sabían. Mateo no dejó pasar la oportunidad. Su señoría, si me permite, también solicito que se revisen los registros de la detención. Quiero saber la hora exacta en que el oficial me detuvo y compararla con el momento en que se reportó el robo. El juez, ahora completamente atrapado por el desarrollo del caso, asintió que se presenten los registros. La fiscal Fuentes, desesperada, intentó redirigir la atención al tema de las huellas. Señor Vargas, sus huellas están en el teléfono. Eso no cambia, sin importar las grabaciones o los registros. Mateo la miró directamente a los ojos. Fiscal Fuentes, ¿puede decirme exactamente dónde estaban mis huellas en el teléfono? En la pantalla, en los botones, en la carcasa trasera. Fuentes frunció el ceño. Estaban en el dispositivo. ¿Qué importancia tiene eso? Mateo sonrió. Tiene importancia porque, si mis huellas estaban en la carcasa, por ejemplo, podría significar que simplemente lo sostuve por un momento, no que lo robé ni que lo usé. El jurado estaba ahora completamente absorto. Mateo continuó, dirigiéndose directamente a ellos. Imaginemos que están en una tienda, tocan un teléfono en exhibición, lo levantan para verlo mejor y luego lo devuelven. Si alguien los roba después, sus huellas los convierten en ladrones. Los jurados se miraron entre sí y algunos asintieron. Atrapados por la claridad de su argumento, Mateo dio un paso más. Además, fiscal Fuentes, ¿puede confirmar si el teléfono fue examinado por un técnico forense para determinar si mis huellas eran recientes o no? Porque, si no, su argumento se basa en pura especulación. La fiscal se quedó sin palabras y el juez Mendoza, por primera vez, miró a Mateo con algo que se asemejaba al respeto. Cuando llegaron los registros de la detención, el golpe final llegó. Los documentos revelaban que el teléfono no había sido reportado como robado hasta 3 horas después de que Mateo fuera detenido. La sala explotó en murmullos. El juez, con el rostro serio, se dirigió a la fiscal. Fiscal Fuentes, ¿cómo explica que el acusado fuera detenido por un delito que no había sido reportado? Fuentes, visiblemente derrotada, balbuceó. Debe haber un error en los registros, su señoría. Pero nadie en la sala le creyó. Mateo, con una calma que contrastaba con el caos a su alrededor, se limitó a decir: el error, su señoría, está en asumir la culpabilidad sin pruebas. El juez golpeó el mazo, silenciando la sala. Los cargos contra el señor Vargas son desestimados. Es libre de irse. La audiencia estalló, algunos aplaudiendo, otros protestando, pero todos conscientes de que habían presenciado algo histórico. Mateo permaneció inmóvil por un momento, dejando que el peso de su victoria se asentara. Había desmantelado la acusación pieza por pieza, pero sabía que esto era solo el comienzo. Mientras salía del tribunal, los periodistas lo rodearon, sus cámaras destellando y sus preguntas resonando. Mateo, ¿cómo sabías qué hacer? Siempre quisiste ser abogado. ¿Qué harás ahora? Él los ignoró, buscando con la mirada a la única persona que importaba. Al pie de las escaleras del tribunal, su hermana Elena lo esperaba, con los brazos cruzados y una mezcla de alivio y orgullo en su rostro. «Casi me das un infarto, Mateo», dijo, su voz temblando ligeramente. Él sonrió. «Pero gané». Ella negó con la cabeza, tocando su brazo. «No se trata de ganar, se trata de mostrarles que no pueden aplastarnos». Esa noche, sentado en el pequeño apartamento que compartía con su madre y su hermana, Mateo miró por la ventana hacia las luces de la ciudad. Había vencido al sistema, pero la victoria tenía un sabor agridulce. Pensó en los innumerables jóvenes como él, acusados sin pruebas, condenados sin oportunidad de defenderse. El sistema no estaba roto, estaba diseñado para funcionar así, para favorecer a los poderosos y castigar a los marginados. Mateo sabía que no podía cambiarlo solo, pero también sabía que no se detendría. La próxima vez que pisara un tribunal, no sería como acusado, sería como abogado, con un título en la mano y una misión en el corazón. Días después, el caso de Mateo Vargas se convirtió en noticia nacional. Los titulares lo llamaban el genio del tribunal y las redes sociales se llenaron de
debates sobre las fallas del sistema judicial. Mateo, sin embargo, no se dejó llevar por la atención. En cambio, comenzó a trabajar con una organización local que ayudaba a personas de bajos ingresos a acceder a representación legal. Cada noche, y después de largas jornadas, se sentaba a estudiar, preparándose para el examen de ingreso a la Facultad de Derecho. Su madre, Elena, lo observaba desde la cocina, con una sonrisa cansada pero orgullosa. «¿Vas a cambiar el mundo, Mateo?», le dijo una noche. Él negó con la cabeza. «No quiero cambiar el mundo, mamá, solo quiero que sea justo». La historia de Mateo no terminó en el tribunal, fue solo el comienzo. Cada caso que tomaba, cada persona que defendía, era un paso hacia su objetivo: desmantelar un sistema que castigaba a los inocentes y protegía a los poderosos. Y aunque sabía que la lucha sería larga, él también sabía que valía la pena. ¿Por qué? Como su madre le había enseñado, la justicia no se regala, se conquista. Ahora te pregunto, ¿cuántas personas enfrentan juicios sin recursos para defenderse? ¿Cuántos son condenados porque no conocen sus derechos? Si el sistema no cambia solo, comparte esta historia, que las voces de los olvidados se escuchen, porque la justicia solo mejora cuando la desafiamos.